ser una gran influencia para algo positivo, para algo bueno en los deportistas y en la vida de ellos. Voy a pasar a la próxima diapositiva. Acá tengo esto que siempre tengo en mi escritorio, que puedo ver siempre. No hay ninguna palabra escrita ni ninguna súplica que le pueda enseñar a los niños lo que tienen que ser, ni todos los buscos le pueden en los estantes. Es lo que son los entrenadores en sí mismos. O sea que uno lo que quiere enseñar a los deportistas lo tiene que tener uno en sí mismo. Los niños de estos días, los adultos, todos tienen ahí los medidores que se llaman BS. Pueden saber si alguien es falso, si uno no es de manera continua haciendo que sientan las cosas y uno no enseña lo que siente, va a enseñar desde un lugar vacío. Los chicos se dan cuenta de eso, no digo los niños. Yo tengo 40, así que una persona de 41 años para mí es un nene, así que es un chico, eh, un joven adulto, no, es una broma, pero es para que lo entiendan esto. Pero ahora son cada vez más jóvenes. Entonces lo que quiero hacer es alentarnos, que cuando digo chicos, es para un deportista, pero puede ser un deportista de 25 años o un chico de 11 años que juega al fútbol. Así que hay que tener esto en cuenta, que recibí esto, que es de un entrenador de básquet estadounidense, lo tuve presente muchos años. Esto lo recibió otra persona. Entonces, aún cuando entrenamos, el legado continúa. Cuando aprendemos algo de alguien, eso después nos sirve a nosotros para ayudar a otros. Y tengo esto que lo tradujeron, intenté hacerlo mejor. ¿Puedes leer esto para nosotros, Juan? Ninguna palabra escrita o expresión oral podrá enseñar a los niños lo que deberían ser, ni todos los libros en todos los estantes. Es lo que los entrenadores son o somos. Yeah, so I took 4 years of Spanish in high school. Entonces, ahí lo tienen en castellano. Le dije a Juan antes de empezar que soy malísimo con los idiomas y escribí en castellano, pero hasta me equivoqué el nombre de lo que tenía que escribir, así que eso es lo malo que soy. Intenté traducirlo, pero y escucho la traducción, pero no tengo ni idea. Entonces, tirémonos de cabeza acá. Tengo palabras claves que quiero alentarlos para que las usen. Y sé que hay mucha gente aquí que no habla inglés y que hay traductor, pero quiero asegurarme de poder pasar esto de la mejor manera, porque cuando empecé en Internet, empecé a usar estas palabras, así que lo primero que quiero hablar es en lo que se refiere al liderazgo, es mi definición de liderazgo. Y en general le pregunto a la gente, ¿qué quiere decir el liderazgo para vos? Y me dan una respuesta, una conversación muy larga de qué es lo que piensan que es. Tenemos que pensar qué es lo que es liderar a otros. No, algo simple. ¿Qué es el liderazgo? Y encontré que el liderazgo es influencia. Nada más ni menos que la habilidad de influir en otras personas. Y eso es como entrenadores. Nosotros entrenamos porque le ponemos influencia para entrenarlos, le damos herramientas a los deportistas para que usen, para que se sobrepongan a las cosas después en la vida. Leí el año pasado que se llama Principios en Delia y habla de la definición de éxito y encontré que es tan engañoso, pero lo empleo para mí y se aplica para el entrenamiento. Así que digo que el liderazgo es influencia y él dice que el éxito es la capacidad de enfrentar las dificultades bien. O sea que las lecciones que enseñamos a los deportistas son lecciones y estrategias que ellos van a usar después en la vida cuando tengan dificultades. La primera vez en mi vida, la mayoría de la gente, todos tenemos dificultades con las mismas cosas. Cuando algo se colapsa, y algunas veces tenemos dificultades más que otras personas. Pero eso no determina nuestra pelea, porque estamos deprimidos en ciertos puntos y es el final del juego y tenemos dificultad, pero podemos volver.
Y eso es lo que tenemos que hacer y los chicos buscan eso en nosotros como entrenadores. Entonces, el liderazgo es influencia y uno nunca sabe cuando los chicos van a entender las cosas que uno le dice. Por ejemplo, hace un par de años me llamó un deportista que había entrenado hacía 9 años. Y cuando levanté el teléfono, dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, hola, entrenador, este es Mati. Oh, no te escuché, hace 10 años que no tengo idea de vos. Ah, sí, porque estoy en el college ahora y tengo este proyecto y mi maestra quiere que hable de alguien que hizo una diferencia en mi vida. Me sentí honrado por eso. Y me di cuenta de que Maddie quería hablar de que cuando tenía 10 años jugaba al fútbol, el soccer, y era bueno. Era uno de nuestros mejores jugadores. Entonces pensé que quería hablar de eso, de haber ganado algún partido o algo o de los campeonatos que habíamos ganado, todas las cosas esas. Me dijo, tengo 2 preguntas. La primera, ¿todavía seguís enseñando a dar la mano el primer día de entrenamiento? Eso es extraño. Dije, bueno, antes de la pandemia, antes de lo que hacíamos, era enseñarle a todos los chicos, desde primaria a la escuela hasta los más grandes, y son las cosas básicas de dar la mano, como poner los dedos, la mano, el ángulo y todo eso. No sé si ahora voy a poder hacer eso en adelante, quizás voy a tener que buscar algo más, pero por el momento es lo que hacía. Y dije, sí, lo sigo haciendo. Les enseñé eso hace 15 años. ¿Por qué me preguntas? Eso es importante. Y sabía que él era wrestler, sabía que era uno de los mejores en Estados Unidos y sabía que lo iba a hacer. Es sorprendente, así que es buenísimo eso y sé cómo dar la mano y no la doy como una princesa o como un flojo. Así que es genial esto que me enseñaste también, cómo comportarme en las guerras. Entonces ahí sentí que había ganado, porque aprendí eso de vos y lo hago siempre. Eso es genial, ¿sabes? Sabes qué es lo que va a hacer el otro y sabes qué es lo que tenés que hacer. Después me preguntó, ¿todavía seguís abriendo la puerta a la señora Liz? Y dije, sí. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque cada vez que esa venía y ella salía del jeep, vos ibas y le abrías la puerta. Ella entraba o salía. ¿Y todavía seguís haciendo eso? Sí, por supuesto. Siempre lo he estado haciendo eso y a las chicas les encanta, así que les encanta eso, a las chicas, a mi mamá, a todos, eso es genial. Así que eso me hizo acordar que estos chicos están mirándonos para ver cómo ser cuando son adultos. Son esponjas como chicos, captan todo, cosas que nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que van a captar. Asimismo, todos sabemos que a veces son malas las cosas que agarran porque hay muchos entrenadores que están mirando ahora que no se dan cuenta que si siguen haciendo algunas cosas negativas en entrenamiento y no se dan cuenta, entonces hay que darse cuenta de cómo entrena uno como uno mismo, qué es ser entrenador para uno mismo y después cambiar lo que uno piensa que tiene que cambiar. Esa es la belleza de entrenar. Cuando los deportistas participan y cambian, los entrenadores también. Entreno ahora y entrenaba hace 15, 20 años, porque si uno quiere ser entrenador, y uno puede darse cuenta entre 2 diferentes entrenadores, uno que hace 20 años que entrena o uno que ha entrenado 20 años, pero lo mismo durante 20 años, o sea, siempre lo mismo durante 20 años, o sea que uno puede ver el que entrenó durante 20 años, año tras año, o el que entrenó lo mismo. O sea que el liderazgo es influencia y la influencia está determinada por la relación que uno tiene con los deportistas y con los asistentes. Y las relaciones fluctúan, como pasa todo. Si uno ofende a alguien, si uno dice algo malo, uno se siente mal y después hay que cambiar. Pero cuando uno tiene una buena relación
con los deportistas, uno puede encontrar que puede hablarle de distintas maneras que, por ejemplo, nadie le había hablado. Por ejemplo, en la Academia IMG, uno de mis deportistas favoritas, uno dice que no tiene, pero todos tenemos un favorito. Así que vino un día, ella jugaba al fútbol y pateaba la pelota y erró el gol de 10 metros. No sé el cambio de metros a pies, pero bueno, más o menos eso. Si escribí mal en el castellano, imagínense con las medidas. Pero erró, no hizo el gol. Y yo dije, sos un desastre. Y ella me miró y se dio cuenta que era yo y se rió. Estuvimos en la clase juntos, ella estuvo en mi año, nos reímos juntos, teníamos una relación muy positiva de deportista, entrenador, y esta estaba, hola, entrenador, esto y lo otro. Si había algo que estaba malo, que si nosotros no nos hubiéramos conocido y hubiera dicho eso, hubiera sido diferente, ella lo hubiera tomado de manera diferente. Así que siempre tenemos que preguntarnos cómo es nuestra relación con los deportistas, porque eso va a determinar cómo te escuchan ellos, no si te escuchan, sino cómo te escuchan. Así que uno puede entender las distintas maneras de cómo le gusta a esa gente que le gusta. Hay gente que le gusta que le hablen despacio, otras que le hablen más fuerte, pero esa relación se basa en la confianza. Siempre se pregunta, ¿puedo confiar en vos? Y cuando uno pierde esa confianza, es muy difícil retomarla, porque si uno quiere aprender de uno, les gusta que uno es un buen entrenador, ahí mismo se da esa confianza. Los chicos quieren la confianza del entrenador, pero cuando uno pierde esa confianza, eso es terrible. Y eso dicta cómo uno puede trabajar con estos deportistas. Por ejemplo, yo estaba entrenando básquet y había nenas de 11, 12 años, y después de uno de los partidos, el padre me dijo, voy a sacar a mi hija de tu equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué le gritaste demasiado en el partido? Y dije, lo siento, no tenía idea. Y cuando se iba caminando, la hija se dio vuelta y me dijo, lo siento. Así que uno se da cuenta que la chica no quería irse del equipo. Me acusaron de ser pasional muchas veces en mi vida. Así que pensé, quizás es eso, quizás uno tiene demasiada pasión, se entusiasma demasiado. Cuando hablo al costado de la cancha, los estimulo, pero me siento, escucho y aprendo de los chicos. Y después hago muchas cosas en las prácticas, pero el partido es ahí. Así que pensé, tiene que haber algo acá. Así que esa noche le escribí correos electrónicos a los padres, 10, y recibí 9 respuestas. Saben quién no respondió, pero todo el resto de los padres dijeron, no cambies eso. Los chicos, las chicas te adoran, no cambies nada, lo estás haciendo genial. Así que volví a la práctica el lunes y dije, hola, vengan para acá. Necesito que me den algo para lo que pueda gritar. Y gritaron, levante las manos. Sí, sí, ahí está. Y dije, ok, levanten todas las manos. Y este era uno de los equipos en la liga, que era importante. Y dije, bueno, voy a decirles, levante la mano. Y quiero que ustedes me digan la diferencia. O sea, que una de las chicas levante las manos y la segunda grité de esta manera, levante las manos, pero gritando bien fuerte. Y todas las nenas eran muy elegantes, muy inteligentes. Y una me dijo, la primera me gritaste y en la otra me gritaste mal. Hay una pequeña diferencia en inglés. En una me gritaste bien para que hiciera las cosas y en otra me gritaste mal. Así que ahí escribí eso, pero eso es bueno. Pero lo hice demasiado fuerte. Hay gente que le gusta que le griten más fuerte. Esta otra nena que me dijo, Chase, me dijo, no, puedes gritar bien fuerte, pero si sé que no estás enojado conmigo, me puedes seguir gritando cuando quieras. Y eso es increíble, eso es realmente bueno. Así que
Mientras que uno piensa que la intención es ayudar al otro, puedo hablarte como quiera. No importa lo fuerte que te grite. Sí, por supuesto. No sabía eso. Entonces practiquemos esto, porque cuando uno enseña una lección, tiene que dar un tipo de oportunidad para meter esto en sus mentes. Entonces dijimos, vamos a practicarlo. Entonces, ahí aprendí lo que es gritarle a una persona bien y gritarle mal. Entonces después nos divertimos y después era divertido verlas hacer 1, 2, 3 y todas gritaban, queremos helado. Ok, está bien. Gritemos de la otra manera y gritaron de manera negativa, entonces todos nos reímos. Pero esto es lo que es importante, porque lo que dije antes de la comunicación, los efectos de esas palabras, y esto es bastante interesante, es que la comunicación entre ellos fueron bien, bien alto, estaban gritando bien, bien alto y se enloquecían en el entrenamiento. Esto es genial. Ay, Dios mío. Y después el sábado teníamos un partido y en el entretiempo el entrenador vino y me dijo, mis chicas tienen pánico porque estás gritando tanto. Bueno, eso es increíble. Así que bueno, el punto es que les pasé a ella desde mis métodos de comunicación para que entiendan lo bueno que es gritar como arma de comunicación. Y ellas confiaban unas en otras y empezaron a usar este idioma para sentir que cuando uno le grita, uno tiene que tener o darle permiso a la otra persona para saber que esto no es de manera irrespetuosa, que todo está bien. O sea que esa es una lección de vida y de amistad y de comunicación. No tiene nada que ver con el deporte, nos ayuda en el deporte. Lo otro, en lo que se habla de confianza, es lo que le enseñamos a los chicos. Importa si uno es sarcástico, si es condescendiente, es importante saber si todos lo entienden, porque todos no están en el mismo nivel emocional, tienen distinto nivel emocional. Entonces, una vez estaba en una práctica, estaba auditando una práctica que me pidieron que fuera y que hiciera sugerencias para hacer más eficientes esos entrenamientos. Y había chicas de 15 años y el entrenador me dijo que el padre quería que se fuera, que las chicas se seguían yendo del equipo. Entonces estoy en el campo y siento las cosas ahí y quería estar en la playa en ese momento. Y en la primera conversación que tuve, di cuenta cuál era el problema. El fútbol americano y los cascos en los primeros días de práctica es muy incómodo y después uno lo deja pasar. Y en ese momento los chicos tenían problemas con eso y el entrenador decía, sí, entiendo el problema. Y decía, ¿qué? Pero sos tonto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los chicos que vienen y se quejan de esto? Bueno, a ver, siéntate, vas a estar bien. Así que se fue el chico, después volvió. Hola, ¿qué pasó con la conversación? Sos un tonto, los chicos se van a ir, ustedes se van, los chicos se van porque le hablas de manera condescendiente. Si hablo con ellos, te puedo decir, se van porque sos muy condescendiente. Es que Mark me hablaba a mí así, bueno, sí, pero olvídate de eso, pero hay que practicar, hay que hablarle de otra manera. Lo que pasa es que el head coach les habla así, entonces eso no refleja el liderazgo. Si uno enseña algo de una manera, como head coach, si uno enseña algo, sabe que el resto de los entrenadores lo van a enseñar así. Entonces, si hablamos de esto, los chicos se pueden ir y dejar de hacer fútbol o dejar otra cosa porque uno es demasiado condescendiente. Entonces, hay que cambiar. Si uno no tiene esa confianza, no le puede hablar de distintas maneras. Entonces, en lo que se refiere a la confianza, ¿qué es la confianza? Que es ser auténtico. Hay que establecerse, hay que ser uno mismo, pero hay que ser auténtico por eso. Uno no tiene que ser un entrenador genial, que es el campeón mundial, que siempre ha jugado en el mejor nivel. No tiene que ser eso. Uno tiene que preocuparse. Tengo un amigo
que me dijo una vez, por primera vez, que la primera vez que enseñó lacrosse, nunca había jugado lacrosse y no sabía nada de lacrosse. Y el padre le dijo, ¿podés entrenarnos? Queremos que nos entrenes. Y después se fijó en YouTube un par de días para aprender distintas estrategias y el juego. Y después llegó a los chicos. La primera conversación que le dijo es nunca jugué lacrosse, nunca entrené lacrosse, pero ustedes me preocupan y estoy preocupado por su éxito y voy a trabajar fuerte para que tengamos éxito. Y a los chicos les pareció bien y dijeron, está bien, querían más partidos, ganaron más partidos que la temporada anterior, tenían una temporada genial y Craig entendió que no tenía que ser falso, tenía que ser sincero. Ustedes son los jugadores, nuestro rol es ser entrenador y tenemos que ser auténticos. Pero hay otras maneras también. Uno puede encontrar maneras de ser, de darle a los chicos, hacer que los chicos que vean que uno es alguien que se preocupa por ello. Por ejemplo, estaba en la academia hace un par de años y no me acuerdo cómo es el nombre, pero tuve un deportista de 11 años que venía de tenis, que venía a mi clase. Y era un grupo bastante complicado, así que tenía que ver cómo hacerlos participar. Y sabía quién era el cabecilla, sabía quién era. En general uno tiene que llegar a ese. Y entonces sabía que iba a ser complicado. Y me hice seguro de que me viera. Perdón, es mi teléfono acá. Está acá ahora. Entonces, ¿dónde están mis anteojos? Bueno, listo. Este chico le captó atención y me dijo, entrenador, ¿qué haces? Y dije, hay un Pokémon acá en mi teléfono, es cuando yo lo agregué. Entonces él estaba re emocionado y me dijo, vieron con el Pokémon y en la pantalla, fue un momento genial. Después de 15 minutos, agarré el Pokémon, pero sabía que eso me iba a hacer relacionarme con ese chico para poder después enseñarle deportes. Entonces, cuando el momento que yo llegué a esa clase, todos sabían que el entrenador Liz tenía Pokémon en su teléfono. Entonces, yo podía enseñarles ahí. Entonces se dieron cuenta que yo estaba tratando de relacionarme con ellos porque había aprendido esto del Pokémon y después y demás. Entonces uno tiene que agarrar las cosas, elegir las cosas de manera cuidadosa. Hace un par de años Santiago no está. Leí el Mago de Oz porque es hablar de cosas como líder, como Dorothy, que tuvo la capacidad de ser líder, de delegar cosas, de hacer las cosas bien, de tener gente que lo pueda ayudar, que pueda inspirar a otras personas para hacer cosas. Entonces, autenticidad se ve reforzada por ser titular de algo. Y esto puede ser para poder crear cosas. Uno puede admitir los errores y dejar que los deportistas los corrijan. Tienen que dejar que golpeen la puerta. Siempre miro el reloj cuando entreno a los chicos y me había olvidado, así que todo el tiempo estaba mirando el teléfono para ver qué hora era. Y lo tenía en modo avión, así que no recibía mensaje de texto ni nada, pero los chicos me veían que estaba con el teléfono todo el tiempo. Y uno me dijo, tira el teléfono. Y ese es un chico, yo soy un adulto. Y me dijo que tirara el teléfono. Tenía razón, yo estaba equivocado. No estaba equivocado que estaba en modo avión, que no estaba mirando otra cosa, que simplemente estaba mirando porque no tenía reloj ese día. Entonces, se lo dio a uno de los padres, le dije, decime cuando faltan 15 minutos o cuando van 15 minutos. Yo estaba ahí antes, pero ellos percibieron que no estaba ahí. Entonces, por eso me dijo, después de eso, se dio cuenta de que pude decirle eso. Entonces, después tuve que controlar ese. Entonces, uno tiene que pensar
guardar el ego y decir, está bien, porque necesita la confianza del equipo. Pero la otra manera es que hay que crear cosas para poder practicar. Está bien dar algún tipo de creatividad a los deportistas para que ellos puedan crear también. Tengo este chico que es un tonto, era mi mejor atleta, estaba enseñando fútbol americano y sabía que si le daba una oportunidad de ser líder, esa podía ser la cosa que podía hacerlo cambiar. Entonces un día le dije, Johnny, digamos que se llama Johnny, necesito alguien que haga esto y esto. ¿Pensás que lo podés hacer? Necesito un ejercicio para hacer así. ¿Puedes crearlo? Sí, vamos a crearlo y vamos a poner tu nombre. Entonces el día siguiente fui caminando por el colegio y lo vi ahí en un rincón de colegio. Siempre estaba en problemas, pero ese día estaba ahí en el rincón y estaba creando este ejercicio, estaba creándolo, estaba solo. Entonces empezamos a practicar ese día y dije, Johnny, ¿estás listo? Sí, déjame contar esto. No, tenerlo. En 30 minutos tenía todo el equipo. Bueno, está bien, Johnny les va a hacer un ejercicio, va a ser su profesor. Lo único cosa que voy a hacer es si siento que tengo que participar, pero si no, lo voy a dejar que Johnny haga las cosas. Eso necesita mucha confianza del entrenador, pero vi que estaba haciendo eso ese día, que lo podía hacer. Y después me fui y me paré ahí. Había 10 personas que estaban mirando y lo vi a él que estaba aterrorizada porque todos los compañeros lo estaban mirando. Yo pensé, está en un ambiente seguro, sé que lo puedo ayudar si tiene dificultades, pero él tenía su momento de temor. Entonces dije, aplaudamos a Johnny, estimulémoslo. Y uno lo vio pasar de acá a acá. Y después ahí de inmediato empezó a hacer el ejercicio. Necesito esto, necesito lo otro, lo que sea. Los chicos estaban divirtiéndose muchísimo, lo pasaban re bien. Hicimos este ejercicio durante años. Así que él llegó al secundario, terminó el colegio y empezó la carrera militar. Y quería ser entrenador por mí. Así que dije, vamos a hacer un ejercicio nuevo. Y cuando me vio y me dijo, ¿todavía seguís haciendo eso? Sí, por supuesto. Esto fue 7 años después. Los chicos estaban ahí y los puse a todos juntos. Y cuando él vio que se hacía su ejercicio que él había creado, eso es como uno puede hablar de confianza y autenticidad y credibilidad, ser dueño de lo que uno hace. En lo que se refiere a credibilidad, ser dueño de algo crea la credibilidad. Esto es lo primero que uno tiene, es ser una persona creíble. Hay 3 maneras de ser creíble. La primera es que uno hace las cosas que ellos quieren hacer. Uno quiere ser, jugar al tenis en el mejor nivel, ser el mejor jugador de fútbol del mundo, lo que sea. Eso es algo genial. Hay muchos grandes atletas que han tenido malos resultados también, pero hay que escuchar lo que dicen todos. Ese es el primer nivel. Pero eso no está disponible para todos. Es decir, no todos van a ser los campeones mundiales, no van a ser todos los mejores jugadores. Hay campeonatos regionales, mundiales. Eso es difícil de lograr. Y a veces es desmotivador si uno practica un deporte y piensa, nunca voy a ganar el campeonato. Lo segundo es lo que hacen los otros. Todos somos entrenadores que por ahí no fueron excelentes deportistas, pero son excelentes entrenadores. Hay muchos entrenadores ahí que nunca llegaron a nivel nacional, que nunca entrenaron tampoco a nivel nacional, que nadie lo conoce, pero le dieron toda la vida, cada temporada, su vida, todo para entrenar a distintos deportistas. Y esto es lo que pasa con la mayoría de los entrenadores. Vemos muchos entrenadores negativos, que no es lo que pasa siempre. En general, los entrenadores son personas geniales que ayudan a la gente. Eso es lo que hacen la mayoría de los entrenadores. En general, los estúpidos son así en la vida. Así que nosotros somos los mejores.
pero esto es accesible para todos. Si uno es interesante, si lo que uno dice es interesante, enseguida crea credibilidad en la gente, pero si uno está interesado en lo que hace, no es así. O sea, la diferencia entre ser interesante y estar interesado. Tengo acá el café delicioso, son las 9:30 aproximadamente aquí. Estaba mirando a una pareja en su primera cita. Y él estaba, yo, esto, soy genial en esto, soy hermoso, soy divino. Y ella estaba ahí sentada, como enterrándose en la silla. Y me levanté y fui al restaurante. Y él entró a la sala. Necesito esto, ¿no? ¿Es tu primera cita? Pregunté. Y me dijo, sí. ¿Cómo sabes? Bueno, estoy sentado ahí, escucho la conversación. ¿Cómo te parece que van las cosas? Creo que va bien. No. No, no está yendo bien. ¿Qué quieres decir? Seguís hablando. Estoy sentado ahí, te escucho toda toda la conversación, perdón. No te quiero ofender. Estoy de tu lado, pero quiero que te vaya bien. Está bien. ¿Qué debería hacer? Quizás preguntarle a ella para que la conozcas. Y cuando ella te cuente algo, después vos le decís, tengo esta historia, sí, excelente, ok, voy a intentar esto. Después me senté, volvió, le dijo, voy a seguir con la conversación. Y la vio a ella, que se sentó y dijo, bien, así que tuvieron esta conversación genial. Me puse otra vez los auriculares y después los dejé que hablaran. Estaba trabajando en algo. Después pasó el tiempo y sentí algo en el hombro. ¿Y qué te pasa? Y me dijo, tenía razón, me dijo que sí, bien. Así que, sí, tengo una cita otro día. Le dije lo mismo que vos me dijiste a mí. Y ella me dijo que sí, porque le mostré que estaba interesado en ella. Y entonces, eso es lo que implica entrenar. Hay que interesarse primero en los deportistas, no como deportistas, sino como personas, porque tienen obstáculos gigantes que nosotros quizás ni sabemos, pero los chicos saben eso y uno los puede ayudar con las dificultades, con los problemas que tienen, se les puede dar estrategias para que tengan más éxito en la vida después del deporte. Volvemos a lo que hablamos de antes, de la confianza y la influencia, y como entrenador, uno está ahí un momento determinado de su vida, pero ellos van a tener el legado en su vida para siempre. Lo que quiero decir, volví hace un par de años a mi escuela primaria. Me acuerdo de estar ahí y escucho todas estas voces. Te estás riendo de mí, y me doy vuelta y veo a mi antiguo entrenador de la misma manera gritando, y me acuerdo de eso y es loco eso. No sabía qué hacer con eso. ¿Qué hago? Pero estaba parado ahí y me paré de la misma manera que él y me había parado de la misma manera porque siempre lo vi parado igual. Y me acordaba cosas que había dicho él y que yo también decía. Así que la credibilidad es importante. Si uno muestra interés en el otro, si uno quiere que crezca la credibilidad que tienen que asegurarse de que confíen en ustedes, de que ustedes son auténticos, para que es su experiencia, tienen que darles la idea de que es su experiencia, no la de ustedes, pero es para ayudar la credibilidad. Tienen que ayudar a crecer esta credibilidad todo el tiempo, una y otra vez, para que esto les quede como deportistas durante todo el tiempo que les lleve. Muchas gracias por la atención, espero que esto haya ayudado. Y Juan, te paso a vos. James, muchas gracias por eso. Creo que vamos a darle a Andrea 5 segundos para que tome agua. Gracias. Mientras
Te escuchábamos en todas las historias que son fantásticas y algunas que nos hicieron reír. Hay muchos en Zoom y en Instagram que nos están preguntando dónde podemos encontrar esta conversación. Sí, para que se las puedan pasar a los colegas y a los entrenadores en los colegios y clubes y otras organizaciones, de modo que si se suscriben a Sudamérica Coaching en el canal de YouTube, ahí vamos a tener esa conversación en un par de horas. Y si alguien quiere mis notas de esta conversación, me pueden mandar mensajes de texto. Es un número estadounidense y no sé qué es lo internacional, pero puedo mandar mensajes de textos y siempre lo hago todos los días con cosas de inspiración o para inspirar a los deportistas. Así que si quieren, pueden mandarme mensajes. Le voy a mandar a Sudamérica el número y ustedes lo van a poder ver. Acá aparece a la derecha, si quieren, para que tengan acceso a los recursos que tengo y a las notas. Me encanta hablar de esto, así que muchas preguntas en castellano. No tengo ni idea, me río, pero no tengo ni idea de lo que dice. Me encanta todo lo que se relaciona con liderazgo, me encanta todo esto. Y me gusta hablar de esto y pues quizás podemos volver a hablar. Sí, todos estos recursos que James mencionó recién van a estar, voy a anotar todo esto y van a estar todas estas notas en el canal de YouTube y después en los medios sociales. Algunas preguntas, James. Acá tenemos otros 15 minutos antes de que Instagram nos saque a patadas. Santiago es de Argentina, pero está en Irlanda y nos pregunta el rol de la creatividad para desarrollar el liderazgo. ¿Puedes decírmelo de nuevo? Está preguntando cuál es el rol de la creatividad para desarrollar líderes en tus deportistas. Hay que darles una plataforma para que puedan ser creativos, para improvisar. Siempre hablo de la improvisación y he hecho cursos de técnicas de improvisación porque en una situación en la cual están con los compañeros, a veces les da miedo participar ahí o intentar algo nuevo, pero cuando uno lo hace en un entorno que uno falla o fracasa y el resto se ríe, todos se dan cuenta que está bien. A veces uno puede fracasar o le puede ir mal, pero siempre es importante que eso, en ese momento darle confianza para que puedan transferir eso. Una vez en un equipo de fútbol joven, como entrenador de liderazgo, tenía un chico de 15 años. Hicimos un juego en el cual hay que crear una historia y después uno mantiene esa historia, la continúa. Me acuerdo, pero no me acuerdo bien de la historia, pero me acuerdo que era una historia. Y me acuerdo que cuando uno dijo algo, todos empezaron a reír. Los grandes equipos tienen dos cosas en común. Tienen el mismo idioma. No digo inglés o castellano o lo que sea. Es entender uno al otro, lo que quiere el otro. Y tienen que compartir las bromas. Entonces, cuando uno le permite, a veces uno se olvida de eso, pero los grandes equipos son cohesivos, se ríen todos, se ríen como chicos y se divierten. O sea que en ese juego que hicimos, dijo algo y el día siguiente vi algo importante que no me voy a olvidar. Una de las chicas del equipo le hicieron un tackle muy fuerte y fue intencional. Y vi que se levantó y la miró a la otra y pensé, lo mejor que puede pasar es una tarjeta roja. Lo peor es que la echen de la escuela. Fue terrible lo que hizo y empezó a caminar y fue a la otra jugadora frente al banco nuestro, al banco de suplentes, al nuestro. Y empezó a gritarle, pato, pato. Y la vi que se congeló la otra. Miró a los otros, se rió y después siguió caminando. Y pensé, fui testigo de algo muy poderoso. El poder
de las bromas. O sea que el liderazgo no es decir hacer esto, esto y lo otro. Es facilitar las relaciones. Es tener bromas, dar espacio para ser creativo. Es una gran manera de crear líderes. Me encantó. Me encantó. Y vamos a ver una de Guillermo de la hermosa provincia de Mendoza en Argentina. Le pregunta consejos sobre cómo podemos hacer que pasar del deportista del Pokémon o de la última historia que contaste recién. ¿Cómo podemos pasar? ¿Qué consejo nos puedes dar? Bueno, hay que conocer a los deportistas, pero no muchos entrenadores lo hacen. Tienen esta pila de cosas y después el librito de los jugadores es infinito. Y no saben los antecedentes, no saben las habilidades que tienen, no saben cómo entrenarlos. Muchas veces lo que uno tiene que pensar, yo lo que hacía muchas veces era escribir cosas de 0 a 10. ¿Cómo te gusta que te enseñen? De 0 es positivo, es alentador. 10 te grito, me enloquezco de manera agresiva. ¿Cómo crees que te entrene? Todos los jugadores son diferentes. A muchos jugadores les gusta estar entre 4 o 6. Algunos son 2. Me tenés que estimular. Otros son 8 o 9. Les encanta que le grites, que le digas cosas. Y me acuerdo como deportista, cuando jugaba fútbol americano, que era defensa, y estaba yo y otro, y jugábamos en la misma posición, pero teníamos distintas tareas. Para abreviar, hice algo que no tenía que haber hecho, y el entrenador me sacó y me hizo quedar ahí parado. No me gritó, me hizo sentar ahí. Y después me dijo, no vuelvas a hacer eso. Y volví a la cancha y hice lo que tenía que hacer. Ese entrenador sabía que si me hubiera gritado, yo me hubiera muerto de miedo porque estaba en el colegio secundario, no me gritaban en casa, no habían conocido a una persona que me gritara, no había gritado nunca así. Uno tiene que aprender eso también. Pero el otro, si le hubiera pasado a él, si le hubiera dicho eso, ¿qué dijo? Eso, porque el otro hubiera querido que le hubiera gritado, porque era muy diferente. Y aprendí eso años después, cuando volví a ese colegio. Hablé con ese entrenador, le dije, ¿se acuerda de eso? ¿Por qué me trató de manera diferente al otro? Porque te traté de manera justa, porque no todos son iguales. Te traté de la manera que tenía que tratarte, de la manera que te merecías que te tratara, y traté al otro de la manera que merecía que se tratara, porque todas las personas son diferentes. Si es distinto, depende del deportista. Hay que pasar mucho tiempo, aprender cómo quiere ese jugador que uno se comunique con él. Ese es su trabajo como entrenador. El trabajo del entrenador viene de este entrenamiento en particular, para poder darle a los chicos éxitos, porque uno tiene que saber qué es lo que quiere decirle, qué es lo que te gusta, cómo te gusta que te entrene, qué son las cosas que te gustan, más que saber que hay que hacer esto, lo otro, cómo tiene que ser la defensa, cómo tiene que ser esto. Todo eso es muy importante, pero la psicología de esto también es importante. Muchas gracias, James, muy importante. Voy a empezar a combinar algunas preguntas. Tengo más de 20 preguntas acá, así que les pido disculpas por adelantado. Si no podemos, tengo que abreviar las respuestas. Demasiadas historias que nos encantan. Como equipo, tengo un par de preguntas. Hay mucha gente que quiere saber las estrategias, juegos, actividades que podrías jugar con tus equipos para tratar de desarrollar el liderazgo con el fin de identificar algunos factores que estabas mencionando antes. Sí, tengo
este currículum en mi sitio web con muchas actividades. Creo que hay 80 o algo así, pero está separado en 5 secciones diferentes. La razón por la cual es hecho así es porque como entrenador uno tiene herramientas y tiene que tener herramientas para poder cambiar para la gente que pasa todo el día en la universidad o el que está todo el día sentado mirando la ventana. Después hay que pasar a la práctica. Uno tiene que levantarse, cambiar la mente ahí. Entonces hay juegos que les digo, vamos a escribir una historia, vamos a contar una historia y cada uno dice una palabra. Hay 12 deportistas y cada uno va diciendo una palabra. Es el tipo de juego que podemos hacer a veces. Es para que dejen de pensar en todas las cosas que estaban haciendo en casa y en el trabajo y que trabajen como un equipo, porque al final del día hay que acordarse que lo que vamos a hacer es jugar algo. No estamos entrenando habilidades para un día. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora nos va a ayudar con la presentación de ventas en 10 años, pero esto lleva solamente 5 minutos de práctica, pero esto ayuda a que se unan, a que tiren todos para el mismo lado. También, ¿hicieron alguna vez el 1, 2, 3? ¿Lo hicieron alguna vez? Es 1, 2, 3. Es lo que hago a veces. Elijo una pareja y se cuenta hasta 1, 2, 3. Y uno sigue así todo el tiempo. Cuando hay 100 personas haciendo esto, uno se distrae. Y lo que hay que hacer es seguir trabajando con eso. Y después uno aplaude y se terminó. Y después entonces uno hace 1, aplaude y sigue. Y lo va cambiando. 1, 2, 3 y va cambiando. Y los chicos son buenísimos en eso. Y eso es una lección. Uno se divierte muchísimo. Y después se dan cuenta que pueden mejorar en algo. Porque uno se olvida que cuando esté haciendo un deporte, uno trata de ser mejor. Uno puede jugar un juego, pero ahí uno tiene toda la concentración de ellos, toda la atención, y entonces uno puede aprovechar y enseñarle un montón de cosas. Brillante. Creo que la última vez que jugué a esto, perdí en Nueva York. Vas a tener otra oportunidad. Eso fue en Suiza, ¿no? Sí. Sí, diferentes países ahora. Voy a combinar algunas preguntas. Las personas quieren saber el liderazgo según las edades. ¿Cuándo empieza uno a desarrollar esto en los jóvenes, en los adultos? ¿Cómo hace esto, James? Bueno, uno siempre pasa esto, uno no se prepara para desarrollar líderes o adultos. Ellos te miran cómo te comunicas con vos, cómo te comunicas con el resto del equipo, cómo te comunicas con los padres. El liderazgo es más actuar que hablar. Porque a uno como líder siempre lo están mirando, tu vida. Estás en vivo ahí, esta es la persona que le estás hablando. Así que cuando vas creciendo, puedes cambiar las palabras, hablar de integridad, la integridad del bote, por ejemplo. Si uno no habla y no mantiene la integridad del barco, el barco termina hundiéndose. Entonces hay que tenerlo intacto. Uno puede contar una historia a alguien de 9, 10 años. Quizás 4 o 5 años no la van a entender, pero una persona de 19, 20 años sí la entiende. Está bien, genial. Pero cuando uno tiene 19, 20, también está pensando. Quizás le hago agujeros al barco, pero si hago esto, entonces hay que profundizar. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, cuando más grandes son, más profundo tiene que ser uno. Pero también uno tiene sus propias herramientas para pensar en la capacidad emocional de una persona de 19, 20 años que va a ser distinto al que tiene 4 o 5 años. Entonces,
No es que a los 11 años enseñamos esto, no es que después enseñamos lo otro. Es que ver cuál es el promedio de la estabilidad emocional que tiene, la capacidad emocional. Y ahí trabajamos. Pero en definitiva, te están mirando cuando le abrís la puerta a tu mujer, cuando le enseñas a dar la mano, cuando uno enseña estas lecciones de liderazgo, van a hacer lo que estás haciendo, no lo que le estás enseñando. Ellos hacen lo que haces y no lo que les enseñas. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Volvemos a los otros que quieren saber. ¿Conociste a un grupo de deportistas que tenían uno o más líderes y quizás la mayoría de ellos eran jugadores importantes, como dijiste, en ese país, y de repente están todos juntos en IMG o en algún lugar, y quizás no son el mejor jugador, quizás no son los más importantes? ¿Cómo haces para poder enfrentar todo esto? Es una bendición tener un equipo donde no sos el mejor jugador, donde no tenés que ser el líder del equipo. Siempre le digo a los jugadores que jueguen a lo que no son buenos para que se acuerden de lo que es no jugar bien algo. Y si uno elige al mejor jugador, que nunca tuvo la experiencia de ser un mal jugador, en general va a molestar al otro, a ser un bully. Sí, poner énfasis, no encuentro la palabra. Destacar, uno puede tener empatía con alguien que no es bueno. Cuando estaba en IMG, hacíamos algo. Si uno va al equipo y tiene excelentes deportistas y gente que por ahí no hizo ningún deporte, había 2 chicas en un equipo de fútbol y eran los mejores equipos de Estados Unidos. Y muchos de estos jugadores decían, te vamos a ayudar, vamos a hacer esto, lo otro. Pero en general, cuando pasa esto, después estos se van a la universidad y después se acuerdan de oportunidades en las cuales pudieron ayudar a alguien y pudieron acordarse de quién era líder o no. Y a veces no pasa esto. El liderazgo, hay muchas funciones en cada equipo para que cada uno pueda sentirse un líder, para que cada uno pueda sentirse importante. El capitán es líder, le vas a decir las cosas, pero no a todos lo mismo. Pero el líder no necesita un título, simplemente necesita una función y pueden crear esa función. Este servicio que hacemos como entrenadores es que tenemos que mostrarles que el liderazgo quiere significar distintas cosas. Es el líder en el vestuario, el líder de comunicación, el líder como capitán que hace una cosa, la otra. El que está haciendo el otro tipo de trabajo y se encarga del rendimiento del equipo. Hay mucho liderazgo. Todos pueden ser líderes en distintas cosas y como entrenador uno tiene que dejarles saber cuál es su función para que puedan ser la mejor persona en esa función y los entrenadores tienen que encontrar eso para sus jugadores. Fantástico, James. Creo que ha llegado el mensaje en Instagram y tengo que respetar tu tiempo y sé que Andrea estuvo ahí más de una hora. Hay 30 preguntas, quizás más, que quedaron ahí. Voy a a grabar esto y esta conversación que tuvimos con James y vamos a ver cómo podemos hacer para al corto plazo seguir con esto. Te dejo que termines. Te quiero agradecerles a todos por participar en esto y acuérdense de que vamos a estar el lunes a la misma hora. Vamos a tener a Sarah Gallagher, que es la actual entrenadora de hockey de menores de Inglaterra, y vamos a tener una conversación con ella sobre liderazgo y cómo podemos hacer que florezca el liderazgo en nuestro entorno. James, te paso para que puedas saludar y después para que todos puedan agradecerle a James por su tiempo hoy. Es un privilegio estar aquí
Agradezco esto y si alguien quiere contactarme, estoy en Instagram, James Leaf, estoy en Twitter y sí, puedo decir que me encanta esto, me encanta hacer esto. Muchas gracias a todos, los micrófonos están abiertos, nos vemos pronto todos. Gracias. Thank you very much. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Hasta luego.